prolongar más allá de 72 horas el cierre de esta frontera. Más allá. Mucho más allá. Después anunciaremos el alcance de este plan. Pero esa frontera queda cerrada, pues, hasta nuevo aviso. Fueron las primeras declaraciones que emitiera el presidente Nicolás Maduro, toda vez que este 19 de agosto él decidiera cerrar la frontera colombo-venezolana por el estado Táchira tras el ataque que se registró contra 3 funcionarios o efectivos militares y un civil. Pocas personas quizás conocían la verdadera dimensión de este problema hasta ese momento. Una medida que de allá para acá, a más de 35 días de haberse tomado, pues ha generado el retorno de muchos colombianos a su país de origen por voluntad propia o no, y también cuantiosas pérdidas económicas. Pero por otro lado, también se ha reportado que esto, entre otras cosas, ha permitido ahorrar aproximadamente 61 millones de litros de combustible en el estado Táchira, según lo señalara el gobernador de esa entidad, José Gregorio Vielma Mora. Todo esto nos hace preguntarnos qué nos llevó hasta este punto, cuán efectivas han sido las medidas que se han tomado, toda vez que ya pues ha transcurrido más de un mes y aún no hay una resolución definitiva del conflicto de la frontera colombo-venezolana. ¿Es esto algo de solucionar, digamos, de una manera fácil, rápida, expedita? ¿Cómo funciona la diplomacia en todo esto? Son aspectos que vamos a analizar hoy en nuestro programa. Les invitamos a que, como siempre, participe con nosotros a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta Soluciones Frontera. Nos acompañan el día de hoy para tratar este tema que nos interesa a todos los venezolanos. El diputado Leomagno Flores. Él es parlamentario a la Asamblea Nacional por la frontera tachirense, además miembro o integrante de esta Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Muy buenos días, diputado, bienvenido. Buenos días, Natalie. Gracias por estar acá con nosotros. Y también, en representación del Partido Comunista de Venezuela, en este caso nos acompaña Carolus Wimmer. Él es diputado ante el Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, mejor conocido como el Parlatino. Buenos días, diputado. Buen día. Gracias Bienvenido. por la invitación. Gracias a usted por estar acá con nosotros. Hay que analizar este problema, digamos, desde la base. ¿Cuán beneficiosa es la actividad que había hasta ese 19 de agosto, por decirlo así, entre la frontera colombo-venezolana, entre Colombia y Venezuela a través de esa frontera tachirense? Hay que analizarlo desde el punto de vista de una ausencia de política fronteriza en Venezuela. El artículo 15 de la Constitución Nacional Bolivariana ordena que el Estado debe fijar una política fronteriza. Y eso no se ha hecho. Pero no solo no se ha hecho durante el régimen actual, sino que en la República Civil, en la anterior, en la llamada Cuarta República, tampoco había una política de frontera. Venezuela ha adolecido a lo largo de su historia de una política de frontera. Y el problema ahora estriba en que después de muchos años de mirar hacia otro lado, el gobierno volteó sus ojos a la frontera, el país volteó sus ojos a la frontera, pero no podemos sustituir con un decreto de estado de excepción una política de frontera. Y por lo tanto, la solución definitiva a esa crisis apunta a que el Estado decida de verdad generar una política de frontera, que sea un asunto de Estado, más que un asunto electoral o un asunto político. Ahora, pero hablando en términos de la actividad que se gestaba en la frontera colombo-venezolana hasta el 19 de agosto, cuando se comenzaron a tomar estas medidas, ¿quiénes serían los principales beneficiados, diputado? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que toda esa zona colombo-venezolana, que nosotros decimos son 40 municipios colombianos y 20 municipios venezolanos, realmente están integrados a nivel histórico. Son 2.219 kilómetros a nivel hasta familiar. Así y naturalmente también todo el comercio y el intercambio. A eso se agrega también, como ahora realmente se reconoce, que el gobierno colombiano, no solamente el gobierno venezolano, los gobiernos venezolanos
han descuidado esa zona, sino especialmente, como ahora se demuestra, el gobierno colombiano realmente tenía totalmente abandonado esa zona, tanto que realmente las necesidades que ahora se descubren de alimentos y de otros suministros de parte colombiana realmente vinieron exclusivamente desde Venezuela. Sin embargo, es importante también tomar eso como un momento de oportunidad. Realmente dejar un poco el pasado atrás, que sin embargo hay el compromiso de ambos gobiernos de investigar los hechos a profundidad, pero mirar hacia adelante, y en ese sentido considero que se están tomando las decisiones correctas, que en primer lugar una comunicación continua, constante entre los dos gobiernos, tanto de Venezuela como de Colombia. Diputado, habla entonces el diputado Wimmer sobre este descuido que hay en la frontera colombo-venezolano, tanto del lado colombiano como del lado venezolano. ¿Qué consecuencias ha traído todo esto, más allá del contrabando de productos, gasolina, entiéndase, pues alimentos, medicamentos, etcétera? Te lo pongo en estos términos. En la frontera, en lugar de un estado de excepción, estamos viendo un estado de calamidad. Y resulta que la calamidad es la que da origen al estado de excepción, pero parece que aquí fue al revés la situación. ¿Por qué vimos un estado de calamidad? Porque en la frontera en este momento hay hambre y necesidades. En la frontera está imperando la violencia por la presencia de grupos armados irregulares extranjeros que ocupan, óiganlo bien, 1/3 del territorio tachirense. ¿Esto a pesar del cierre de la frontera o estamos hablando de antes del 19 de agosto? A pesar del cierre de la frontera. ¿Por qué? Porque Venezuela es el garante de paz en La Habana de los convenios entre la guerrilla de Colombia y el Estado colombiano. Y resulta que en el Táchira hay presencia de grupos irregulares armados extranjeros, fundamentalmente la guerrilla de la FARC, la guerrilla del ELN, la guerrilla venezolana que se llama Frente de Liberación Bolivariano, que nosotros le decimos los bolillos, y está también la presencia de los paramilitares, de los paracos, de las autodefensas, y eso genera violencia en esa zona, combinándolo con el crimen organizado y con el narcotráfico y el contrabando de extracción. Ahora, ¿por qué el Estado venezolano ordena el cierre de la frontera? Quizás era esta una medida que se venía analizando con anterioridad. De eso vamos a hablar más adelante. También vamos a conocer al regreso de esta primera pausa qué opinan los caraqueños específicamente respecto a toda esta situación a través de unas encuestas maravillosas que preparó el equipo de producción. Vamos a la primera pausa, ya volvemos.